Buenas tardes, profesora. Hoy mi compañera Diana y yo, Valeria, vamos a hacer nuestra presentación final, que es sobre la síntesis de tiazolidina. En contenido, primero vamos a tratar una introducción, luego todo lo que es respecto al artículo, es decir, el objetivo y el procedimiento. También vamos a tratar el mecanismo y, por último, una conclusión breve. De la introducción, la tiazolidinedionas de ZDS, también conocidas como glitazonas, constituyen una clase de fármacos antidiabéticos que actúan como sensibilizadores a la insulina. Su mecanismo de acción se basa en la activación de receptores nuclear PPAR-I, lo que mejora la captación de glucosa y regula el metabolismo lipídico. Además, los TZDS han mostrado propiedades antiinflamatorias y efectos potenciales en enfermedades como el Alzheimer y ciertos tipos de cáncer. Y vamos a continuar con algunas características del compuesto que vamos a sintetizar o que se busca sintetizar, que es la tiazolidina 2,4-diona, que tiene la fórmula molecular de carbono 3, hidrógeno 5, nitrógeno, oxígeno 2 y azufre. Una masa molecular de 119.14 gramos sobre mol y generalmente es un sólido cristalino blanco o blanquecino. Tiene un punto de fusión de entre 121 a 125 grados centígrados y es moderadamente soluble en agua, soluble en etanol, metanol y DMSO. Es un compuesto polar que tiene un pK de aproximadamente 7.5. Es un ácido débil con una capacidad de enolización y nucleofílico en el nitrógeno, lo que permite enalquilaciones. Y tiene una estabilidad que es estable a temperatura ambiente y sensible a la luz y a humedad. Y la estructura. Continuando con el artículo, este se titula Síntesis de una biblioteca de compuestos de tiazolidinadiona, el cual consiste en el desarrollo de una síntesis sencilla, eficiente y rentable, donde todas las reacciones se completaron en menos de una hora, proporcionando productos deseados con rendimientos en su mayoría de buenos excelentes. El procedimiento principal para la síntesis de tiazolidina 2,4-diona se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero debemos mezclar 3.34 gramos de tiurea y 4.16 gramos de ácido monocloracético en 8 mililitros de agua. Colocamos la mezcla de reacción en agitación durante una hora a temperatura ambiente y posteriormente colocamos en microondas a 110 grados y 350 watts durante 12 minutos, 2 minutos de aumento y 10 minutos de mantenimiento. También tomamos la solución resultante y enfriamos, agitamos a temperatura ambiente por una hora y finalmente filtramos y recristalizamos para obtener el producto, el cual es un sólido cristalino blanco. Bueno, el precio estimado de los reactivos para la síntesis es que vamos a utilizar tiurea. Serán 3.34 gramos, que son equivalentes a 85.57 pesos mexicanos. El ácido clorocético, que vamos a utilizar 4.16 gramos, que serían 163.73 y nos daría un total de esta síntesis de 250 pesos mexicanos. Continuando con el apartado de resultados, cabe mencionar que se sintetizaron 76 compuestos utilizando irradiación de microondas. En el artículo, la síntesis de la tiazolidina 2,4-diona se lleva a cabo utilizando agua como disolvente y reactivo, pudiéndose obtener 4.57 gramos del producto y un rendimiento del 90%, y se eligieron 10 aldehídos para reaccionar con el compuesto tiazolidina 2,4-diona.
Posteriormente se realizó una condensación de Novenagel entre un aldehído y la tiazolidina 2,4-diona, lo que resultó en la formación de 1-bencilídeno 3,3 tiazolidina 2,4-diona, correspondiente al compuesto 7. Se eligieron 10 aldehídos diferentes para reaccionar con el compuesto 6, que corresponde a tiazolidina 2,4-diona, basándose en sus propiedades electrónicas, estéricas y de donación de enlace por hidrógeno con el grupo hidroxilo. En general, la reacción proporcionó los derivados acoplados deseados, que son el compuesto 7, con rendimientos moderados a buenos, y los derivados de aldehídos pobres en electrones, los cuales son 7E, 7F y 7G, que dieron resultados ligeramente mejores en comparación con los derivados ricos en electrones, que corresponden al compuesto 7B, 7C y 7D, obteniendo rendimientos del 52 al 60%. También ambos aldehídos que contenían grupos hidroxilo funcionaron bajo las condiciones de reacción. Sin embargo, el 2-hidroxibenzaldehído, que es el compuesto 7J, resultó en un menor rendimiento del 51%, en comparación con el 4-hidroxibenzaldehído, el cual es un compuesto que es el compuesto 7I, con un rendimiento mucho mejor del 72%. Por lo tanto, 7 de los 10 derivados del compuesto 7 de tiazolidina 2,4-diona se utilizaron con éxito en estudios posteriores de derivatización mediante N-bencilización con varios bromuros de bencilo. La N-bencilización del anillo de ZD con bromuros de bencilo resultó ser el paso crítico debido a que se requería una agitación excesiva de la mezcla de la reacción para lograr rendimientos aceptables. Se lograron sintetizar 33 variaciones del compuesto 8 utilizando un catalizador de transferencia de fase en una mezcla bifásica bajo calentamiento por microondas, excepto por algunos casos como el 8C5, 8E6 y el 8G4. La mayoría de los derivados se obtuvieron con rendimientos buenos a muy buenos, y esto nos dice que la reacción no pareció depender de la naturaleza electrónica o estérica de los derivados de bromuro de bencilo, ya que se obtuvieron resultados variados con distintos derivados. Por ejemplo, el 2-clorobromuro de bencilo, que es estéricamente impedido y pobre en electrones, proporcionó buenos rendimientos en la síntesis de los derivados, que son los compuestos 8A4, 8E4 y 8F3, con rendimientos del 71 al 86%, mientras que dio rendimientos moderados en la síntesis de los derivados de del compuesto 8C4, 8D4 y 8G4, obteniendo rendimientos del 41 al 56%. Y de los 76 compuestos sintetizados, 39 fueron evaluados por su actividad antimicrobiana contra el E. coli, Bacillus Staphylococcus, la Salmonella y las Pseudomonas, y el Rhodococcus erythropolis. Se encontró que los compuestos 7A y 7E representan propiedades antimicrobianas frente a Bacillus Staphylococcus, Pseudomonas y Rhodococcus erythropolis. También cabe aclarar que los microorganismos fueron seleccionados en función de su disponibilidad que tenían los que hicieron este artículo en el momento de la prueba, sin un criterio adicional. Y ahora vamos a continuar con la reacción general para la síntesis de la tesolidina 2,4-diona, donde partimos de tiourea y el ácido monocloroacético, donde tenemos en el medio agua y las ondas de microondas para la síntesis. Continuando con el mecanismo de reacción, partimos de la tiourea, donde generamos una estructura resonante, donde el nitrógeno le cargamos, queda con carga positiva, el azufre con la carga negativa, va a ocurrir la transferencia de un protón de el nitrógeno hacia el azufre
y posteriormente el ácido monocloracético va a desprender el cloro debido a que el azufre va a atacar en el carbono que está con el enlace a este. Y aquí se va a empezar a formar el anillo. El cloro va a llegar a extraer el hidrógeno del azufre, que tiene una carga positiva, y el nitrógeno va a atacar el carbono que está adyacente al oxígeno con el doble enlace, llevando el doble enlace hacia el oxígeno de nuevo, para que posteriormente los electrones de ese doble enlace vuelvan y saquen al grupo hidroxilo. Y el grupo hidroxilo que salió posteriormente vuelve a llegar a extraer un hidrógeno del nitrógeno y a regresarle su carga neutra. Posteriormente va a haber un rompimiento del enlace del carbono hacia el nitrógeno del NH y una formación del enlace del oxígeno con su par de electrones libre hacia el carbono que queda con carga positiva. Después, el nitrógeno cargado negativamente que va a formar un enlace con el hidrógeno protonado y obteniendo un grupo amino. Luego va a haber un rompimiento de enlace entre cualquiera de los hidrógenos hacia el oxígeno cargado positivamente y ese hidrógeno va a formar un enlace con el grupo amino. Posteriormente se va a tener un rompimiento de enlace hacia el nitrógeno de la molécula de amoníaco y el oxígeno con su par de electrones libres va a formar un doble enlace hacia el carbono. Después, la molécula de amoníaco va a formar un enlace con el hidrógeno que se encuentra unido al oxígeno con carga positiva y al mismo tiempo va a haber un rompimiento de enlace entre el hidrógeno hacia este oxígeno cargado positivamente para finalmente obtener el producto que se llama tiazolidina 2,4 diona. Y por último, tenemos las conclusiones que, en conclusión, en el artículo se desarrolló una síntesis simple, eficiente y rentable de compuestos de tiazolidinediona mediante el uso de irradiación de microondas y una catálisis de transferencia de fase. En este caso, todos los productos se obtuvieron bajo un proceso simple, sin utilizar cromatografía en columna, por lo que estudios futuros implican la expansión de los compuestos de biblioteca, mejoras en el rendimiento y una mayor evaluación biológica de los compuestos. Y ya por último, nuestras referencias con respecto al artículo. Y ya, muchas gracias.